Comenzamos con este segundo bloque que se llama el arte de leer el gráfico, así lo llamo también en el libro, porque Richard Wyckoff decía que los mercados financieros tenían una parte de ciencia y una parte de arte. La parte de ciencia viene fundamentalmente por las tres leyes que rigen los mercados financieros y que ya hemos visto en vídeos anteriores. Y la parte de arte, pues porque al final el especulador tiene que tener un talento propio, una intuición, pero intuición entendida como el conocimiento adquirido. Y bueno, evidentemente hay una pizca de arte, ¿no? No todos los operadores, esto no es matemático. Y ese elemento es muy importante. Entonces vamos a intentar en este segundo bloque profundizar en cómo podemos aplicar esa ciencia, esos principios, esos fundamentos que hemos visto en el bloque 1 de una manera un poquito más práctica. Bueno, lo primero es hablar con un grado más de detalle de lo que son las fases de acumulación y distribución que hemos visto anteriormente. Y para eso nos vamos a basar en las fases del mercado que nos definió Hank Pruden. Hank Pruden es, bueno, no sé si la más importante, pero sin duda una de las figuras más importantes del mundo dentro de las ideas de Richard Wyckoff. Por desgracia, falleció en 2017. Pero bueno, su legado sí que tenemos la suerte que sea abundante y que lo podamos disfrutar a día de hoy. Él fue además el director del Instituto de Analistas Técnicos y luego además fue profesor de la Golden Gate University, donde instauró el primer ciclo de inversión bursátil donde se metía de manera troncal todas las ideas de Richard Wyckoff. Bien, bueno, Hank Pruden lo que planteó básicamente que estos procesos de acumulación y distribución se estructuraban en 5 fases diferenciadas. Él las denominó fase A, B, C, D y E. Esto es un proceso de acumulación, pero ahora lo veremos que es equivalente en el proceso de distribución. Bueno, planteamos que el precio viene en caída y llega un momento en que los profesionales empiezan a sentirse interesados por entrar a mercado. El volumen en ese sentido es una primera pista que nos puede ayudar a detectar que ese profesional está entrando al mercado. ¿Por qué? Porque cuando entra en escena el volumen normalmente va a aumentar. El profesional tiene muchas ventajas, pero luego tiene, bueno, un pequeño problema entre comillas, y es que tiene mucho dinero. Y cuando entra en mercado, no entra a mercado como nosotros con un contrato o una acción, no, tiene mucho volumen de negociación y por lo tanto normalmente se va a delatar, entre comillas, se va a delatar en el volumen. Entonces, ese aumento de volumen llamativo después de una caída significativa del mercado es lo que llamamos nosotros volumen de parada. Y es lo que da pie a que comience esa primera fase A. La fase A es lo que se llama también la fase de cambio de carácter del mercado. Change of character en inglés, ¿no? Porque pasamos de un sesgo bajista del mercado a un instante donde el profesional empieza a comprar de manera decidida y por lo tanto la caída empieza a detenerse. La torna empieza a darse la vuelta y los papeles pueden empezar a cambiar. Luego, esto suele tener un rebote, casi de manera natural por el propio volumen que ha habido en mínimos, y el precio cae. Esto suele configurar un rango que es esencial, es el rango que llamamos rango de trading range en inglés, ¿no? Y define la zona de oferta más importante y la zona de demanda. A mí, a nivel coloquial, me gusta llamarlo la trinchera. Trinchera de la oferta y la trinchera de la demanda. ¿Por qué? Por darle ese punto bélico, porque aquí en el fondo lo que hay es una lucha entre oferta y la demanda. No olvidemos que el mercado es una lucha entre aquellos que piensan que el mercado tiene que subir y compran, por lo tanto están en el lado de la demanda, y aquellos que piensan que el mercado tiene que caer y venden, y por lo tanto están en el lado de la oferta. Lo que la demanda quiere es que haya poca oferta, que haya pocos enemigos de oferta para que el precio pueda subir por ley de oferta y la demanda. Y lo que quiere la oferta es justo lo contrario, que no haya mucha demanda para que el precio se pueda desplomar. En el fondo es una guerra, ¿no? Entonces, estas dos zonas, estas dos áreas, porque nunca hay que hablar de líneas exactas, sino de áreas más o menos definidas, eso es lo que, entre otras cosas, hace complicado la operativa, evidentemente, son, pues, clave para definir dónde está situado fundamentalmente la demanda y dónde está situada la oferta. Bueno, una vez que el precio empieza a caer, podríamos dar por concluida esa primera fase. Que insisto, es solo una primera fase de 5, por lo tanto paciencia. No, cuando veamos el volumen aumentar, no pensemos que esto ya se tiene que dar la vuelta y empezar a subir. Hay veces que sí, que efectivamente el precio hace lo que se llama giro en V y se va para arriba. Bueno, pues desde el punto de vista de Richard Wyckoff, esas situaciones son muy difíciles de operar.
porque lo que nos gusta a nosotros esperar es que ese mercado, el mercado del precio, tenga de alguna manera ese comportamiento, esa estructura, y que podamos identificar más o menos de manera clara estas 5 fases. Bueno, la fase B se caracteriza por ser una fase lateral, sin una tendencia definida, precisamente porque oferta y demanda están como en equilibrio. Cuando el precio caía, era la oferta la que tenía la partida ganada, y cuando el profesional empezaba a comprar aquí en mínimos, pues de momento el equilibrio está en el mercado. Y la fase B, pues es el momento en que efectivamente no tenemos ningún dato claro para decir, oye, la demanda ya ha tomado el control de la situación, o la oferta sigue teniendo el control de la situación. Hay un momento clave que es la fase C, que es, aquí no está bien definido, y esto por eso quería hacer también el taller, porque la fase C se caracteriza por tener una sacudida, lo que Wyckoff llama spring. Luego en el libro sí que hablamos del spring, pero aquí en este dibujo me hubiese gustado hacerlo mejor, la verdad. El spring es el que nos ayuda a determinar que eso es fase C. Es ese momento donde aparentemente la oferta da un golpe en la mesa para volver a tirar al mercado, pero no, en el fondo el precio regresa al rango de trading, y lo que nos está demostrando es que la demanda está mucho más fuerte de lo que nosotros pensábamos. Aquí solemos decir, además, lo pongo en el libro, que el profesional aprovecha para matar tres pájaros de un tiro. ¿Por qué? Es una broma, ¿no? El dicho es matar 2 pájaros de un tiro, ¿no? 3 pájaros de un tiro, ¿por qué? ¿Por qué? Porque la demanda profesional que se ha situado, que se está situando en estos entornos, con este spring, son ellos los que provocan la caída. ¿Cómo? Vendiendo un paquete de contratos a corto. Al vender de golpe, ellos provocan una caída temporal. ¿Y qué consiguen? Consiguen testear si hay mucha oferta todavía en el mercado. Porque si ellos provocan una pequeña caída puntual del mercado por aquí, y de pronto observan que empiezan a aparecer muchísimas más órdenes de ventas que se suben a ese carro, automáticamente ellos verán que no están todavía en la situación correcta del mercado, en el lado correcto del mercado, que todavía hay mucha oferta flotante, como se suele decir. Hay mucha oferta en el contexto, y por lo tanto, hasta que esa oferta no desaparezca, lo tienen muy complicado para que el precio pueda subir. No olvidemos, mientras haya oferta, el precio va a tener muy difícil subir, ¿no? Por lo tanto, testean si hay oferta. Si en esa bajada puntual del mercado que provocan, observan que no entran muchas órdenes de venta de manera llamativa, pues tienen un indicio muy interesante para concluir que efectivamente el mercado puede estar listo para empezar a subir. Luego, por otra parte, bajan al precio y hacen saltar los stops, voy a ponerlo aquí, saltar los stops de todos aquellos operadores pequeños fundamentalmente que se pusieron largo, o que están posicionados largos, a lo mejor ante el primer indicio de este volumen, o por otros factores, o simplemente porque han empezado a ver que aquí hay un cierto soporte. Y por lo tanto están largos. ¿Y dónde están ellos? ¿Dónde tienen situados los stops? Normalmente tendrán los stops situados un poco por debajo, cada uno en un sitio diferente, pero por este área va a haber muchos stops de protección de todos aquellos que han apostado por el largo, pero de una manera un poco precipitada. ¿Qué consiguen con esta sacudida? Que salten todos esos stops y se los quitan de en medio. Por lo tanto, por una parte testean, por otra parte barren stops o se los quitan de en medio, y por otra parte se lucran con la maniobra. ¿Por qué? Porque han vendido aquí, vuelven a recomprar en mínimos, y por lo tanto ganan esta diferencia de precio. Les sale la jugada perfecta. Y la recompra que hacen aquí en mínimos provoca que el precio recupere el canal. Cuando el precio recupera el canal y viene a intentar romper la zona de oferta, la trinchera de la oferta, nos encontraríamos ya en fase D. La fase C, por cierto, no lo he comentado, la fase C y la fase D son ya las fases más interesantes para empezar a pensar en operativa. Aunque Wyckoff no es un sistema y no se recomienda cuál es el mejor momento para entrar, hay que entender muy bien cómo funcionan nuestras estructuras de acumulación y distribución, y luego ya cada uno plantea su estrategia. Hay gente que igual plantea un sistema que sea entrar en este volumen de parada. Fabuloso. Tendrá que probarlo, testearlo, ver los inconvenientes. Luego hablaremos de las posiciones primarias de trading
y cuál puede ser el riesgo asociado a una y a otra. Pero si queremos buscar un enfoque un poco neutro, tal vez un poco conservador, lo ideal es tener cierto contexto ya consolidado y tener toda esta información a la izquierda, que nosotros podamos ver a la izquierda y advertir que el volumen de parada existió, que se ha formado un rango de trading, que ha habido un latigazo a modo de sprint y por lo tanto, aunque nunca las tenemos todas con nosotros, porque siempre puede la cosa dar la vuelta y seguir cayendo el mercado, pero tenemos algunos indicios que nos ayudan a plantear ese escenario. Bueno, pues cuando el precio viene a romper, ya hablaríamos de una fase D, cuando ya prácticamente está la cosa bastante consolidada. Y ya, por cierto, ahí empezamos a hablar de un nuevo change of character. Igual que hablábamos aquí, un cambio de carácter del mercado de bajista a neutro o casi alcista, porque empieza la demanda a acumular. Empezamos aquí ahora a hablar de un carácter neutro o de equilibrio a un carácter de nuevo, bueno, en este caso alcista. Y luego ya la fase es cuando efectivamente ya la oferta ha dejado de presionar por completo, después del back, que es muy habitual. Este back, lo pongo en el libro, es el clásico patrón chartista de back de toda la vida. Y en Wyckoff evidentemente también está ahí, porque es muy habitual que el precio cuando hace el salto, que por cierto lo llamamos salto del arroyo, el precio venga a testear esta zona de salto. Mucho cuidado si el precio regresa dentro del canal, porque si entra dentro del canal o rango de trading, cuidado que igual ese salto fracasó. Eso es lo del esfuerzo-resultado. Luego lo veremos, ¿no? Porque aquí en este salto lo que estamos viendo es la ley de esfuerzo-resultado. Un esfuerzo por romper, y normalmente por eso pongo aquí que el volumen aumenta en el salto, y en este caso, en el ejemplo que estamos poniendo idílico, se produce ese resultado. Hay armonía entre el esfuerzo del volumen y el resultado. Mucho cuidado porque si regresa al canal lo que podremos estar viendo es una falta de armonía entre el esfuerzo visto en el volumen y el resultado. Aquí es donde dije que la metáfora de la persona dentro de la habitación no era exactamente perfecta, porque la persona dentro de la habitación o sale o no sale. Aquí nos podemos encontrar con engaños, que sale el precio pero luego regresa a la habitación. Eso hay que tenerlo en cuenta a la hora de hacer la traducción del mercado, de lo que nos está diciendo el mercado, y bueno, y no llevarse sorpresas, y si no sucede y no salta el stop, no pasa absolutamente nada, se asume y entra dentro de, bueno, del ruido y de las circunstancias del mercado, ¿no? Bueno, y fase E, insisto, ya sería ese momento donde ya el equilibrio entre oferta y la demanda se ha roto por completo y el precio empieza a subir hacia, en este caso, hacia el lado alcista. Bien, he comentado, permitidme, he hablado del salto del arroyo. ¿Por qué? Salto del arroyo. Eso del arroyo, salto, ¿qué quiere decir? Bueno, hay un... Richard Wyckoff no fue... No le puso estos nombres a las posiciones primarias o a los eventos importantes, ¿no? Salto del arroyo, sprint, volumen de parada, back. No fue él el que lo puso, fue uno de sus sucesores, Evans, que también fue director de la escuela de Wyckoff, una vez ya Wyckoff fallecido, que, bueno, cuentan que era un gran profesor, era un gran divulgador y utilizaba muy bien las metáforas. Entonces, para intentar explicar el mercado, igual que yo utilizo la metáfora del hombre dentro de la habitación, intentar expresar una idea, él utilizaba metáforas también, y una de ellas es la del Boy Scout, que iba caminando por un sendero, ¿no? Entonces él, Evans, lo que intentaba transmitir, esto que yo he llamado trinchera de la oferta, él lo visualizaba como si fuese un arroyo lleno de agua. Y él decía, oye, mientras haya agua, ese agua es oferta flotante, un Boy Scout va a tener complicado saltar. Entonces lo que hará el Boy Scout es, bueno, esperar, ir titubeando en esa fase B de equilibrio y tal. Pero cuando detecte que llega una parte del arroyo donde no hay demasiada profundidad del agua y se vea confiado que efectivamente ya puede ahí saltar, hará el salto del arroyo. Ahí Evans utilizaba la profundidad del agua como símil de la cantidad de oferta, y cuando veía este Boy Scout que había muy poca oferta, poca presión vendedora, era el momento en el que aprovechaba para pegar el salto y irse al otro lado, el salto del arroyo del Boy Scout. Y bueno, y poco más. Y esto mismo en la distribución, pues también tenemos, voy a quitar esto por aquí,
5 fases, A, B, C, D y E. Y son básicamente igual. Cuando después de una subida el profesional, en este caso, empieza a vender, el volumen de parada nos lo va a denotar. Fijaros que lo llamamos de parada, precisamente porque empieza a parar la subida. Stopping volume, lo mencionan en inglés, ¿no? Fase A, esto provoca una caída que nos genera el rango de trading, o como a mí me gusta llamarlo, trinchera de la demanda y trinchera de la oferta. Fase B, de una manera análoga a esa fase un poco de equilibrio, en el que ya la demanda se ha visto sorprendida por un montón de oferta profesional que ha detenido la subida, hay que tantearse, etcétera. Y luego en la fase C, aquí lo he expresado un poquito mejor, lo que antes llamábamos sprint, ahora lo llamamos upthrust. Lo vamos a poner aquí, upthrust. Es que una sacudida, tiene el mismo efecto que el sprint, matar 3 pájaros de un tiro. Comprobar, testear si todavía hay demanda interesada en subir al precio, saltar los stops de aquellos que han entrado corto pero de una manera precipitada y también lucrarse por la maniobra. Y ahora aquí en la fase D, cuando el mercado ya cae, esto está mal, perdonadme, tendríamos que hablar de deslizamiento del hielo. Aquí en estas metáforas que Evans utilizaba, ahora el Boy Scout lo que iba es caminando sobre el riachuelo, pero helado. Y de pronto él visualizaba que el hielo, el agua helada del riachuelo se resquebrajaba, se rompía y automáticamente el Boy Scout se hundía. Eso es lo que pasa con el deslizamiento, ¿no? Con el salto a la inversa. Y luego este último intento de subir, que acaba en back, él lo definía como que había una piedra en el fondo y era el intento que hacía el Boy Scout de impulsarse de nuevo a ver si conseguía recuperar el arroyo. Por eso sucedía el back. Si no conseguía recuperar el arroyo y se quedaba esto en un signo de back, cuidado porque el Boy Scout acabaría hundiéndose. Un poco trágico, pero bueno, nos ayuda a interpretar y a entender cuál es la dinámica del mercado. Y entrando al final, pues en la fase E, que es la fase bajista de mercado, hasta que lleguemos a una zona de precios donde de nuevo el profesional, de manera importante, se vuelve a sentir atraído por los precios, empiece a actuar, empiece a comprar y esto nos lo delate un aumento del volumen llamativo, que llamaremos volumen de parada, bueno, y así vuelta a empezar.